Jesús, el Salvador enviado por Dios para la salvación del mundo. ¿Salvación de qué? Jesús el Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué necesita la humanidad ser salvada? Si es de su estupidez, de su inconsciencia, o hasta de su propia autodestrucción como especie, yo soy la primera en decir que sí, que la humanidad necesita ser salvada. Pero para el cristianismo convencional, sea el católico, el protestante, el ortodoxo, etc., la salvación prometida es algo muy diferente. La salvación de la que habla el cristianismo es la liberación de las consecuencias del pecado, sea el pecado original, del cual ya hablé, o de los pecados individuales. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues, dependiendo de la corriente cristiana, puede ser la muerte, la condena eterna, la separación de Dios o todo junto. Esta idea de salvación responde a un temor fundamental del ser humano, el temor a la muerte, de la que se ha inventado mucho. Por supuesto que el temor a la muerte, o más bien el instinto de vivir, está presente en todos los seres vivos. Pero mientras los demás seres vivos aceptan la muerte cuando ésta se presenta de forma natural, sin violencia, la mayoría de los seres humanos se resisten a aceptarla en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Puede haber diversas razones, una de las cuales es el temor a que todo desaparezca con la muerte. Las relaciones, los recuerdos, los logros, los afectos, etc. El cristianismo, aprovechando este gran temor, supo ofrecerles a los seres humanos una salida, un consuelo. Les dijo que si bien con la muerte física acaba el cuerpo, queda el alma, que para el cristianismo en realidad es el individuo mismo, con sus afectos, sus recuerdos y sus pensamientos, pero sin cuerpo, y que permanece después de esta vida. Esta creencia ha tenido el poder de consolar a los creyentes cristianos de su temor a la muerte. De ahí la creencia de muchos de que sus seres queridos están en el más allá y que cuando mueran podrán reunirse con ellos. Aún más, tal es el grado de identificación que los cristianos desarrollan con su cuerpo y con su vida física, que para añadir más interés a esta idea, gran parte del cristianismo mayoritario no solo asegura a sus creyentes que hay una vida eterna después de la muerte, sino también que al final de los tiempos, todo un concepto dentro de sus dogmas, las almas se reunirán con sus cuerpos y vivirán físicamente al lado de Jesucristo. Ahora bien, el cristianismo, mayoritario o no iba a entregar el consuelo de la vida eterna a cambio de nada. Al contrario, hay un lado oscuro en esta creencia. Según el cristianismo, la vida eterna puede vivirse de dos maneras, una hermosa y otra horrible. Pero, y aquí está el problema, como el cristianismo asegura que los seres humanos son todos pecadores, o sea, transgresores de lo que el propio cristianismo llama las leyes divinas y que no es otra cosa que sus dogmas, todos están destinados a padecer una vida eterna de condena y sufrimiento, apartados de la gracia divina o peor aún,
quemándose en un infierno. La única manera de salvarse de esta vida eterna de condena, dice el cristianismo, es entregándose a la fe en Jesucristo, o sea, obedeciendo ciegamente los dogmas cristianos. Entonces, toda la idea de la salvación cristiana se completa de manera lógica. El cristianismo convencional ha sabido vender muy bien la idea de que el ser humano es pecador y que por culpa de sus pecados está condenado a sufrir en esta vida y en la del más allá, a menos que se entregue a la fe en Jesucristo, el cual al sacrificarse en la cruz abrió la puerta para evitar esa condena. Pero entendiéndose la fe en Jesucristo como la obediencia ciega al dogma cristiano. ¿Y cómo específicamente se logra esta salvación? Bueno, ahí depende de la corriente cristiana particular. Los católicos tienen sus requisitos, los protestantes tienen los suyos, etc. En otras palabras, las iglesias y grupos cristianos han construido dogmas de tipo moral que han presentado como si fueran leyes divinas y señalan que todo aquel que no obedezca esos dogmas es un pecador y por tanto incapaz de alcanzar el bienestar eterno. Así, por medio del miedo, han sometido a una gran parte de la humanidad. De hecho, el cristianismo católico y protestante fue más allá al inventarse el pecado original, o sea, no contentos con decirles a los creyentes que solo pueden salvarse si aceptan a Jesucristo, o sea, a ellos, también inventaron que todo ser humano nace ya de por sí con un pecado heredado de sus ancestros y que solo se puede borrar si se convierte en cristiano por medio del bautismo. En general, toda la elaboración teológica sobre la salvación cristiana se basa en creencias religiosas construidas e imaginadas por seres humanos, basadas en sus temores y sin ningún contacto con la realidad. Obedecer dogmas no es el camino para alcanzar una vida de bienestar y plenitud. Al contrario, es la manera en que las personas eluden su responsabilidad sobre su vida, ya que entregan las decisiones más importantes de su existencia a los designios de otros. Más bien, para conseguir un mundo de paz, armonía y bienestar, el único salvador del ser humano es el propio ser humano, cuando se hace responsable de sí mismo y de su relación con el mundo. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.